Señor, ha ganado el billete dorado para pasar la Navidad con nosotros. Sin saber que era un multimillonario triste, ya estaba de pie cuando la niña se acercó a su mesa. Llevaba el abrigo medio puesto, el café aún estaba caliente y tenía la mirada fija en la puerta, como si escapar fuera su único plan. Fue entonces cuando su pequeña voz lo detuvo todo. No sonaba tímida ni ruidosa. Sonaba segura. Señor, ha ganado el billete dorado para pasar la Navidad con nosotros. Lo dijo lentamente, como si las palabras importaran, como si no fuera una broma ni un juego. La gente pasaba a su lado, ocupada y distraída. Pero en ese momento, el mundo se sintió extrañamente tranquilo. Miró la tarjeta que ella tenía en las manos. Un rotulador dorado manchaba de forma irregular el papel grueso. No era perfecta, no era recta, pero estaba claramente hecha con cuidado y de alguna manera eso la hacía más pesada de lo que debería ser. Si crees en la compasión y en la fuerza tranquila de la gente corriente, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte. Historias como esta nos recuerdan cómo un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Miró más allá de ella y vio a la mujer volviendo corriendo, con el rostro tenso y apenado. El tipo de mirada que decía, lo siento mucho, no debería haberlo hecho. El tipo de mirada que había visto toda su vida, avergonzada, protectora. El hombre no dijo que no de inmediato. Eso le sorprendió. Normalmente, era rápido con las salidas educadas, rápido con las sonrisas que cerraban puertas, rápido con desaparecer antes de que nadie pudiera esperar nada. La niña no retiró la tarjeta cuando él permaneció en silencio. No dio explicaciones ni suplicó. Simplemente esperó, sosteniéndola con los brazos firmes, como si creyera que los adultos a veces necesitaban tiempo, como si no temiera la respuesta. La nieve golpeaba suavemente la ventana de la cafetería detrás de él. Las luces de Nochebuena parpadeaban en la calle. Las familias reían en algún lugar de la manzana y de repente se dio cuenta de algo incómodo. No había planeado dónde estaría al día siguiente. Miró de la tarjeta al rostro de la chica, luego a la mujer que estaba a unos pasos de distancia, y luego de nuevo a la silla vacía frente a él. Se estaba formando una elección, silenciosa, pero real. Y una vez que se dio cuenta, ya no pudo ignorarla. Se llamaba Julian Mercer, y la mayoría de la gente creía entender a los hombres como él de un vistazo. Vestía con sencillez, hablaba con suavidad y se comportaba con una calma que parecía confianza, pero que había construido cuidadosamente a lo largo de años de elegir la distancia por encima de la conexión. Julian no evitaba a la gente porque le disgustara, sino porque quedarse siempre le había parecido más costoso que marcharse. Había aprendido pronto que la independencia podía protegerle de la decepción. Con el tiempo, esa protección se convirtió en un hábito. La cafetería se había convertido en su terreno neutral, un lugar donde nadie esperaba historias ni explicaciones. La elegía cada año en Nochebuena, diciéndose a sí mismo que era solo otra noche, solo otra comida. Desde su asiento cerca de la ventana, podía observar el mundo sin formar parte de él, lo que le hacía sentir más seguro que admitir que quería más. Las familias pasaban riendo. Las parejas se detenían para hacer fotos. Los desconocidos se deseaban felices fiestas. Julian lo observaba todo como alguien que observa la vida que una vez había planeado para sí mismo. Había sutiles signos de éxito en los detalles que le rodeaban, aunque ya apenas los notaba. Un reloj que valía más que el alquiler de la mayoría de la gente. Un abrigo perfectamente entallado. Un teléfono lleno de mensajes sin leer. El dinero había resuelto los problemas de su vida, pero nunca había respondido a sus preguntas. Había hecho que las cosas fueran eficientes, controladas, predecibles, y el control había sustituido poco a poco al calor humano sin que él se diera cuenta de cuándo se había producido ese cambio. Julian se dijo a sí mismo que estaba bien con ese intercambio. El trabajo le daba estructura, propósito y una razón para mantenerse ocupado cuando el apartamento se sentía demasiado tranquilo. Esperar se convirtió lentamente en parte de quién era. No era infeliz de una manera obvia, y eso hacía que su soledad fuera más difícil de explicar. No se sentía destrozado ni enojado con el mundo,
solo silenciosamente desconectado de él. La vida parecía seguir adelante mientras él permanecía ligeramente desincronizado, como si hubiera perdido un giro y hubiera aprendido a vivir con ello en lugar de dar marcha atrás. Esa noche, Julian había planeado terminarse el café y marcharse antes de que las calles se llenaran de celebraciones tardías. El día de Navidad ya estaba planeado como un tiempo vacío, igual que los años anteriores. Pero la verdad era que nunca había probado lo que le costaría quedarse. Y esa pregunta estaba a punto de salir a la luz. La chica con el billete dorado no sabía nada de esto. No podía ver los años de decisiones que se escondían tras la sonrisa educada y el silencio cauteloso de Julian. Lo único que veía era a un hombre sentado solo cuando todos los demás parecían pertenecer a algún lugar por razones que ella no podía explicar. Eso le parecía mal. Cuando Julian volvió a mirar la tarjeta, sintió una opresión en el pecho que le resultaba desconocida. No era miedo ni emoción, sino la tensión que aparece justo antes de que se desafíe un patrón. Aún no se daba cuenta, pero la noche había dejado de ser la invitación de una niña. Se había convertido en si estaba dispuesto a cuestionar la vida que había protegido durante tanto tiempo. La niña levantó un poco más la tarjeta dorada cuando Julian no respondió de inmediato, no para insistir, sino para asegurarse de que la había visto claramente, como si la tarjeta en sí misma transmitiera el significado mejor que las palabras. El rotulador dorado reflejaba las luces del café, irregulares pero brillantes, y por un segundo le pareció absurdamente importante. Julian notó que su mano se tensaba alrededor del borde de la mesa. No se había dado cuenta de lo poco preparado que estaba para ser elegido por alguien que no quería nada de él. Su madre llegó un momento después, con la respiración ligeramente acelerada y los ojos llenos de preocupación. «Lo siento mucho», dijo rápidamente, mientras acercaba a la niña a su lado. «No quería molestarlo, es solo que se fija en las cosas». Julian asintió instintivamente, ofreciendo la amable sonrisa que solía poner fin a las interacciones de forma limpia. Pero esta vez, la sonrisa no surtió efecto. La niña volvió a mirarlo, sin esperar permiso ni aprobación. No sonreía, no estaba nerviosa, no estaba jugando. Simplemente le preguntó si iba a estar solo al día siguiente. La pregunta sonó suave, sin juicio, y eso de alguna manera la hizo más difícil de ignorar. Julian abrió la boca y luego la cerró de nuevo, sorprendido por la pausa. El rostro de la mujer cambió cuando escuchó la pregunta. Una mezcla de vergüenza y fatiga se reflejó en sus rasgos. «Macy», dijo con suavidad, ya disculpándose con su tono. Se volvió hacia Julian, claramente dispuesta a llevarse a su hija y seguir adelante. «Esto es incómodo, lo sé. Te prometo que no solemos hacerlo». Julian negó con la cabeza antes de que ella pudiera terminar. «No pasa nada», dijo, con una voz más firme de lo que se sentía. Las palabras salieron automáticamente, pero esta vez había algo diferente detrás de ellas. No estaba descartando el momento. Estaba ganando tiempo. Tiempo que no entendía del todo por qué necesitaba. Macy no retrocedió cuando su madre aflojó el agarre. Se quedó donde estaba, sosteniendo la tarjeta entre ellos como una ofrenda silenciosa. El billete dorado no era una exigencia, ni una prueba. Era una invitación sin condiciones, y eso lo hacía inquietante. Julian se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que nadie le había ofrecido algo así. Miró a su alrededor en la cafetería y de repente se dio cuenta de lo público que era ese momento. La gente se movía, hablaba, reía, completamente ajena a que algo pequeño pero significativo estaba sucediendo cerca. Se sintió expuesto de una manera que el dinero nunca le había causado. No se trataba de estatus, éxito o control. Se trataba de la presencia. La madre carraspeó, preparándose claramente para marcharse. «Deberíamos irnos», dijo en voz baja, retrocediendo ya. Macy dudó y luego colocó el billete dorado con delicadeza sobre la mesa, delante de Julian. No le pidió que lo cogiera. Simplemente lo dejó allí, confiando en que él decidiera qué significaba. Mientras se dirigían hacia la puerta, Julian se quedó mirando la tarjeta, con los pensamientos inusualmente ruidosos. Se dijo a sí mismo que no era nada, solo un gesto de amabilidad por parte de una niña, pero no apartó la silla ni cogió su abrigo.
En lugar de eso, se quedó sentado, viéndolas alejarse. Y, por primera vez en toda la noche, se preguntó qué pasaría si no daba por terminada la velada antes de tiempo. Julian permaneció sentado mucho después de que Macy y su madre desaparecieran por la puerta de la cafetería. El billete dorado descansaba sobre la mesa como algo que aún no le pertenecía. Se dijo a sí mismo que ese era precisamente el tipo de momento que solía evitar, el tipo de momento que difuminaba los límites y generaba expectativas que no sabía cómo cumplir. El familiar instinto de marcharse surgió rápidamente, agudo y convincente, recordándole que la soledad siempre había sido más segura que la decepción. Pero su cuerpo no se movió, y esa vacilación le inquietó más que la propia invitación. Por primera vez en toda la noche, sintió el peso de estar verdaderamente indeciso. Cogió la tarjeta y la dio la vuelta lentamente, fijándose en los bordes irregulares y en la cuidadosa forma en que se habían dibujado las letras. No era algo comprado, impreso o planeado. Era algo hecho con tiempo y atención, y eso hacía que fuera más difícil de descartar. Julian se dio cuenta de lo raro que era que alguien le ofreciera algo sin saber quién era él ni qué podía ofrecer a cambio. La mayoría de las interacciones en su vida venían acompañadas de cálculos invisibles. Incluso cuando la gente fingía lo contrario, esta persona no lo hacía, y esa ausencia le incomodaba de una manera que aún no podía nombrar. A medida que el café se llenaba de ruido a su alrededor, Julian se dio cuenta de lo solo que estaba en realidad, no en un sentido dramático o trágico, sino en la forma tranquila y práctica que se manifiesta cuando no hay nadie esperándote en ningún sitio. El día de Navidad se extendía ante él como una habitación vacía que no se había molestado en amueblar. Tenía reuniones programadas para la semana siguiente, vuelos reservados, decisiones pendientes, pero nada de eso le parecía importante en ese momento. Lo que le pesaba era darse cuenta de que había estructurado su vida para evitar noches como la que se avecinaba. Repitió mentalmente la pregunta de la chica. No las palabras en sí, sino la forma en que las había formulado. No había mostrado curiosidad por su trabajo, ni interés por dónde vivía o qué poseía, ni había intentado impresionarle o halagarle. Simplemente quería saber si estaría solo, como si ese fuera el único detalle que importaba. Julian se preguntó cuándo había dejado de pensar en la soledad como algo que se podía cambiar en lugar de gestionar. Esa pregunta le presionaba, negándose a desaparecer. Cuando se levantó, la decisión de marcharse le pesaba más que la de quedarse, y eso era algo nuevo para él. Pagó la cuenta, se guardó el billete dorado en el bolsillo del abrigo y salió al frío. La nieve había arreciado ligeramente, amortiguando los sonidos de la ciudad y haciendo que todo pareciera más lento. Julian se dijo a sí mismo que solo caminaba para aclarar sus ideas, que no estaba siguiendo a nadie, pero sus pies lo llevaron en la misma dirección en la que se habían ido Maisie y su madre. Las vio medio bloque más adelante, caminando a paso tranquilo, la chica hablando animadamente mientras la mujer escuchaba. Julian redujo la velocidad, sin saber si llamarlas o dar media vuelta, consciente de lo intrusivo que podía parecer. Era el momento en el que solía elegir la distancia, el momento en el que se convencía a sí mismo de que estaba haciendo lo responsable. Pero se dio cuenta de que la responsabilidad había sido a menudo su excusa para desentenderse. Aquella noche le pareció otra prueba que estaba cansado de suspender. Cuando finalmente habló, lo hizo en un tono más bajo de lo que esperaba, con una voz que casi se fundía con la noche. Se volvieron y la sorpresa se reflejó en el rostro de la mujer antes de que la enmascarara con cortesía. Julian levantó ligeramente la tarjeta, no como prueba, sino como contexto, como para decir que no había imaginado aquel momento. Solo quería asegurarme de que esto era real, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lo que no dijo era que, por una vez, estaba intentando no huir. Macy sí sonrió, no con triunfo, sino con alivio, como si hubiera estado esperando a que él la alcanzara. Su madre estudió a Julian durante un momento más, sopesando claramente la confianza frente a la precaución. El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba cargado de incertidumbre y posibilidades. Julian aún no sabía a qué estaba accediendo,
y ellas tampoco. Pero mientras permanecían allí juntos, quedó claro que ninguno de ellos estaba dispuesto a marcharse todavía. Julian caminó junto a Macy y su madre durante varias manzanas sin hablar mucho, dejando que el sonido de sus pasos y la ciudad en silencio llenaran el espacio entre ellos. Se dio cuenta de lo natural que le resultaba a Macy hablar, saltando de un pensamiento a otro, mientras su madre la escuchaba sin corregirla ni apresurarla. Había una facilidad en su ritmo que hizo que Julian se diera cuenta de lo a menudo que sus propias conversaciones parecían transaccionales o contenidas. Se repetía a sí mismo que este paseo era temporal, una pequeña cortesía, nada más. Aún así no acortó el paso ni buscó una salida. Maisie finalmente le preguntó por qué había estado sentado solo cuando todos los demás parecían ir juntos a algún sitio. La pregunta no era acusatoria ni curiosa en el sentido habitual. Sonaba más bien como una observación que ella todavía estaba tratando de comprender. Julian consideró dar una de sus respuestas ensayadas sobre el trabajo o los viajes, del tipo que normalmente ponía fin a las preguntas de forma educada. En cambio, dijo que a veces la gente no se daba cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que ya se había ido. La honestidad le sorprendió tanto como pareció satisfacerla a ella. Su madre, Elena Parker, le miró brevemente, no con interés, sino con reconocimiento, como si hubiera oído versiones de esa verdad antes. Ella explicó que los paseos de Nochebuena eran algo que llevaban haciendo desde hacía años, una forma de ralentizar el ritmo antes de que llegara el día siguiente. Julian escuchó, dándose cuenta de lo extraña que le resultaba esa idea, la noción de marcar el tiempo intencionadamente en lugar de llenarlo. Se preguntó cuándo su calendario se había convertido en algo que había que sobrevivir en lugar de algo en lo que vivir. Ese pensamiento se le quedó grabado más tiempo del que esperaba. Mientras caminaban, Julian le preguntó a Macy por qué lo había elegido a él. ¿Por qué no a otra persona? ¿Por qué a un desconocido? Ella se encogió de hombros de una manera que sugería que no sabía que había otra opción. Dijo que él parecía alguien a quien había que invitar y que su madre siempre decía que las invitaciones eran importantes. No había ninguna explicación más profunda, ninguna sabiduría oculta, solo una niña que afirmaba algo que le parecía obvio. Julian sintió un cambio silencioso al darse cuenta de lo poco que la gente lo había visto así. Cuando llegaron a la esquina cerca de su edificio, Elena redujo el paso y se detuvo, claramente preparándose para decir buenas noches. Le dio las gracias a Julian por acompañarlos, con un tono educado pero firme, indicando que la frontera seguía intacta. No había ninguna suposición de que él fuera a ir más allá, ninguna expectativa de que la invitación ya hubiera sido aceptada. Julian apreció esa moderación más de lo que podía explicar. Hizo que la elección que tenía por delante se sintiera como algo propio, en lugar de manipulada. Macy metió la mano en el bolsillo de su abrigo y volvió a sacar el billete dorado, sosteniéndolo entre ellos. Le dio la vuelta y señaló algo que Julian no había notado antes. En el reverso, escritas con cuidado, había unas palabras que decían que no había que elegir estar solo cuando no era necesario. Julian las leyó lentamente, sintiendo que el peso de la decisión finalmente se asentaba en su lugar. No se trataba de caridad o amabilidad, se trataba de estar presente. No dio un paso adelante ni atrás de inmediato, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Elena esperó sin presionar, con una postura tranquila pero vigilante, protegiendo a su hija sin cerrar la puerta por completo. Julian se dio cuenta de que ese era el momento importante, el que normalmente pasaba por alto. Asintió una vez, un pequeño gesto que tenía más significado del que estaba dispuesto a desvelar. Todos entendieron lo que significaba sin decirlo en voz alta. Cuando se separaron, Julian se quedó solo en la acera, con el frío calando más profundamente que antes. No había entrado en su casa, no había compartido una comida, no había prometido nada más allá del mañana. Sin embargo, algo fundamental ya había cambiado, algo que no se podía deshacer simplemente volviendo a casa. Sabía que la noche aún no había terminado para él, incluso cuando se dio la vuelta. La verdadera prueba, intuía, llegaría cuando amaneciera.
Julian pasó el resto de la Nochebuena caminando por calles por las que normalmente solo pasaba en coche, dejando que el aire frío y los tranquilos escaparates ralentizaran sus pensamientos. Repitió mentalmente el momento en que había asintido con la cabeza frente al edificio de Elena, dándose cuenta de lo pequeño que había sido el gesto y, sin embargo, de lo mucho que le había inquietado. No había habido aplausos, ni alivio, ni una oleada de calidez, solo una decisión tomada sin público. Para alguien acostumbrado a ver cómo sus decisiones causaban revuelo en las salas de juntas y los titulares, esto le resultaba desconocido y pesado. Se preguntó por qué esta decisión, sí, importaba más que tantas otras que había tomado sin dudar. Esa noche, Julian no se distrajo con el trabajo como solía hacer cuando sus emociones no estaban claras. Dejó su teléfono sin tocar sobre la encimera, y los mensajes sin responder se acumularon sin la urgencia habitual. En cambio, se sentó con la incomodidad de saber que había aceptado aparecer en algún lugar como persona, no como un personaje. Intentó imaginar el día siguiente, no como un evento que controlar, sino como un tiempo que habitar. La mañana de Navidad llegó sin ceremonias. La luz gris se filtraba por las ventanas de su apartamento. Julian se despertó antes de lo necesario, con la mente ya alerta, no por la emoción, sino por la conciencia. Se dio cuenta de lo diferente que se sentía esto de las mañanas apresuradas a las que estaba acostumbrado, impulsadas por horarios y expectativas. Hoy no tenía más agenda que una promesa que había hecho en silencio en una acera. Cuando Julian llegó al edificio de Elena, se detuvo antes de llamar a la puerta, consciente de repente de lo expuesto que se sentía. No había ningún contexto tras el que esconderse, ninguna razón profesional para estar allí. Era simplemente un hombre que se presentaba porque había dicho que lo haría, y eso le parecía una prueba para la que no había estudiado. Elena abrió la puerta con una sorpresa cortés, con una expresión tranquila, pero indescifrable. Lo invitó a pasar sin comentarios, como si fuera lo más natural del mundo. Por dentro, el apartamento era tal y como lo había imaginado la noche anterior. Funcional, habitado, silenciosamente cálido. No había ningún intento de impresionarlo, ningún indicio de que su presencia hubiera cambiado sus planes. Macy lo saludó con naturalidad, como si el espacio que ocupaba ya estuviera decidido. Julian notó que esa aceptación no venía acompañada de curiosidad ni expectativas. A medida que avanzaba la mañana, Julian se encontró ayudando en pequeñas cosas sin importancia. Llevaba platos, escuchaba más de lo que hablaba, seguía las indicaciones de Elena sin ofrecer soluciones. No era el tipo de contribución al que estaba acostumbrado y se sentía incómodo. Sin embargo, la incomodidad no lo alejó. Lo ancló en el momento. Elena hablaba de vez en cuando sobre sus rutinas, su trabajo, la forma en que la vida se había convertido en algo predecible y manejable. No había queja en su voz, solo honestidad moldeada por la responsabilidad. Julian escuchaba con atención, reconociendo lo diferente que era esto de la urgencia que definía sus propios días. Entendió instintivamente que hacer más no era lo que requería ese momento. A medida que avanzaba el día, Julian se dio cuenta del silencioso esfuerzo que le suponía mantenerse involucrado. Hubo momentos en los que le resultaba más fácil retirarse, en los que el silencio le tentaba a desaparecer en sí mismo. Pero se quedó, dándose cuenta de cómo cada pequeña elección se basaba en la anterior. No era dramático ni emotivo, como suelen prometer las historias. Era constante, incómodo y real. A última hora de la tarde, el apartamento se había asentado en un ritmo tranquilo al que Julian no estaba acostumbrado a compartir con nadie más. La incomodidad inicial no había desaparecido, pero se había suavizado hasta convertirse en algo más manejable, como un ruido de fondo en lugar de tensión. Macy se movía libremente entre las habitaciones, cómoda con su presencia, lo que hizo que Julian se diera cuenta de lo poco que se esforzaba ella en evaluar a las personas. Elena, por su parte, se mantuvo atenta sin entrometerse, cuidando de no asumir una cercanía que no se había ganado. Julian notó este equilibrio y lo respetó más que la cordialidad manifiesta. En algún momento, Elena le preguntó a Julian si quería té, no como un gesto de hospitalidad,
sino como parte del flujo normal del día. Él dijo que sí y luego se sorprendió a sí mismo esperando el momento en que la conversación se volviera naturalmente personal o reveladora. No fue así, y esa ausencia de presión le permitió respirar un poco más tranquilo. En su lugar, hablaron de cosas cotidianas, pequeños inconvenientes, planes sencillos para la semana siguiente. Julian sintió que se formaba algo desconocido, una sensación de ser incluido sin ser examinado. Macy finalmente se sentó frente a él en la mesa, balanceando ligeramente las piernas mientras estudiaba su rostro. Le preguntó si siempre trabajaba tanto, con un tono curioso pero no crítico. Julian pensó en las muchas formas en que podía responder a esa pregunta y eligió la que le pareció más honesta. Dijo que a veces la gente sigue trabajando porque no sabe qué hacer cuando las cosas se calman. Macy lo consideró cuidadosamente, como si lo guardara para más tarde. Elena observó atentamente el intercambio, sin interrumpir, pero claramente consciente de que algo significativo acababa de pasar entre ellos. No comentó la respuesta de Julian, ni trató de suavizarla para su hija. Esa moderación hizo que Julian se sintiera comprendido de una manera que los cumplidos nunca habían logrado. Se dio cuenta de que estaba compartiendo algo real sin que le pidieran que lo explicara o justificara. La sencillez de ese momento se le quedó grabada. A medida que cambiaba la luz de la tarde, Julian se dio cuenta de que una sutil decisión se estaba formando en su interior. No se trataba de quedarse más tiempo o marcharse antes, sino de cuán presente estaba dispuesto a estar mientras permaneciera allí. Se dio cuenta de lo fácil que sería dejarse llevar por responder a las preguntas educadamente mientras mantenía la distancia. En cambio, se inclinó hacia la conversación, escuchando atentamente, respondiendo sin calcular. Esa elección, por pequeña que fuera, se sintió como un compromiso. Elena finalmente mencionó que no había planeado invitar a nadie para el día de Navidad. No había disculpa en su voz, solo una declaración de hechos moldeada por años de gestionar expectativas. Julian asintió, comprendiendo que ese espacio no había sido preparado para él. Darse cuenta de eso hizo que su presencia se sintiera más intencional, no accidental. No estaba llenando un vacío. Lo estaba compartiendo. Más tarde, mientras se recogían los platos y el día se acercaba al atardecer, Julian sintió un cambio que no podía ignorar. No era la comodidad o la felicidad tal y como él había imaginado que se sentirían esas cosas. Era algo más silencioso, una sensación de conexión basada en la atención más que en la emoción. Lo reconoció como el tipo de vínculo que no se anuncia a gritos, el tipo que pedía cuidado en lugar de celebración. Cuando Julian finalmente se levantó para irse, el momento tuvo más peso del que esperaba. Macy lo abrazó rápidamente, sin ceremonias, como si esto siempre hubiera sido parte del plan. El de la llena le agradeció por venir, sus palabras sinceras pero mesuradas, dejando espacio en lugar de llenarlo. Julian salió al frío, sintiéndose cambiado sin saber exactamente cómo. Y mientras se alejaba, sintió que lo que había comenzado ese día estaba lejos de terminar. Al caer la tarde, el mundo exterior comenzó a entrometerse de formas pequeñas e inevitables, recordándole a Julian que ningún momento existe de forma aislada durante mucho tiempo. No respondió a una llamada telefónica de un familiar, seguida de un mensaje que insinuaba viejas tensiones y expectativas que nunca habían desaparecido del todo. Elena notó el cambio en su atención, pero no le preguntó qué había pasado, sino que decidió continuar con lo que estaba haciendo sin interrupciones. Ese respeto silencioso creó espacio en lugar de distancia, y Julian sintió el peso de que se le permitiera guardar algo para sí mismo. Se dio cuenta de lo poco que había experimentado ese tipo de comprensión sin necesidad de explicaciones. Más tarde, Elena mencionó a su propia familia, no como una queja, sino como contexto, explicando cómo las relaciones complicadas habían moldeado los límites que ella mantenía con tanto cuidado. Habló de criar a Macy casi en soledad, de aprender cuándo apoyarse en los demás y cuándo mantenerse firme sin resentimiento. Julian escuchó con atención, reconociendo patrones que le resultaban familiares a pesar de las diferencias en sus vidas. Ambos habían aprendido a confiar en sí mismos desde muy temprano,
aunque por razones muy diferentes. Esa resiliencia compartida creó un puente silencioso entre ellos. Macy, sintiendo el tono más grave, preguntó si los adultos alguna vez sentían miedo de tomar decisiones equivocadas. La pregunta cayó suavemente, pero tenía más peso de lo que parecía, rompiendo la calma de la habitación como una verdad que nadie podía ignorar. Julian dudó y luego admitió que el miedo solía aparecer cuando las personas se preocupaban más de lo que querían admitir. Elena asintió y añadió que el miedo no siempre era una señal para detenerse. A veces era una señal para reducir la velocidad y prestar atención. Macy asimiló esto, lo suficientemente satisfecha como para dejar que la conversación continuara. A medida que avanzaba la noche, surgieron preocupaciones prácticas, horarios, responsabilidades, la realidad que les esperaba más allá de las vacaciones. Elena explicó que al día siguiente volverían rápidamente a la rutina, al trabajo, a la escuela, a las obligaciones que no se detenían por los sentimientos. Julian sintió la familiar necesidad de ofrecer ayuda, de suavizar las cosas con recursos o soluciones, y reconoció que se trataba de un viejo reflejo. Volvió a resistirse, comprendiendo que el apoyo real no siempre llegaba en forma de soluciones. A veces venía de reconocer los límites sin intentar borrarlos. El ambiente se volvió más tranquilo a medida que el cansancio se instalaba, y Julian sintió que la velada llegaba a su fin natural. No hubo ningún punto de inflexión dramático, ninguna declaración de vidas cambiadas, solo la presencia constante del tiempo compartido. Se dio cuenta de que esa constancia era más desafiante que la intensidad, ya que requería paciencia en lugar de adrenalina. Este era el tipo de conexión que pedía ser revisitada, no consumida de una sola vez. Julian se preguntó si era capaz de mantener ese tipo de atención continua. Antes de marcharse, el Elena habló con cautela y le explicó que valoraba más la honestidad que las promesas y la claridad más que los gestos. No le estaba pidiendo nada, solo le explicaba cómo gestionaba las relaciones en su vida. Julian apreció su franqueza, sintiéndola como un límite y una invitación sin presión. Le dijo que lo entendía, aunque aún no estaba seguro de lo que ese entendimiento le exigiría. El intercambio se sintió como una prueba para la que ninguno de los dos estaba preparado, pero que ambos estaban dispuestos a tomar en serio. Maisie le entregó a Julian el boleto dorado una vez más, no como un recordatorio, sino como una señal de algo que ya había sido elegido. Dijo que le gustaba que él no solo la escuchara a ella, sino también a las partes tranquilas del día que la mayoría de los adultos pasaban por alto. Julian le dio las gracias. Al darse cuenta de que esa simple observación tenía más significado que cualquier elogio, dobló la tarjeta con cuidado y la guardó en el bolsillo, consciente de que ya no era solo un símbolo. Era una responsabilidad que aún no había decidido cómo asumir. Cuando Julian volvió a salir a la fría noche, sintió de nuevo la familiar atracción de su antigua vida presionándole. Había decisiones que tomar, expectativas que cumplir, una versión de sí mismo lista para retomar el control si él lo permitía. Pero también estaba el recuerdo de un día pasado sin esconderse detrás de la eficiencia o la distancia. La tensión entre esas dos realidades lo siguió por la calle, sin resolverse y exigiendo atención. Sabía que la próxima elección determinaría a cuál de ellas volvería. Julian regresó a casa esa noche llevando consigo algo más que el frío en su abrigo, con pensamientos más pesados de lo que habían sido en años. Dejó el billete dorado en la encimera de la cocina, no como un recuerdo, sino como algo que exigía ser mirado de nuevo. El apartamento parecía inusualmente silencioso, no tranquilo, sino inacabado, como un espacio a la espera de una decisión. Por primera vez, las distracciones no funcionaban y el trabajo no le servía de refugio. Algo dentro de él ya había cambiado, aunque aún no sabía qué era lo que se requería. A la mañana siguiente, Julian encontró un sobre deslizado bajo su puerta. Su presencia era inesperada y extrañamente inquietante. No tenía ningún logotipo ni remitente, solo su nombre escrito cuidadosamente con una letra desconocida. Se quedó allí más tiempo del necesario antes de abrirlo, intuyendo que lo que hubiera dentro pondría en peligro el equilibrio que había empezado a sentir.
La carta era de Elena, escrita sin urgencia, pero con intención, cada frase medida y deliberada. Explicaba que Macy había insistido en que se le diera algo a cambio de la invitación. Dentro del sobre había una segunda nota escrita con letras desiguales, claramente guiadas por una mano más pequeña. Macy había dibujado tres figuras sentadas a una mesa, ninguna de ellas sonriendo abiertamente, pero tampoco tristes. Por encima de ellas había escrito que estar juntos no siempre significaba sentirse felices, pero sí significaba no ser invisibles. Julian leyó esa frase varias veces, sintiendo que su verdad se asentaba más profundamente cada vez. Se dio cuenta de que la niña había nombrado algo que él nunca había logrado articular. La carta de Elena seguía a continuación, sin emociones ni disculpas, pero honesta de una manera que no dejaba lugar a malinterpretaciones. Escribía sobre los límites, sobre por qué había aprendido a proteger cuidadosamente a su hija sin aislarla de las relaciones sociales. Explicaba que invitar a Julian no había sido para rescatarlo, sino para responder a lo que su hija había visto. No había ninguna expectativa, ninguna petición de más tiempo o explicaciones. La carta solo existía para aclarar, no para acercarlo o alejarlo. Julian se quedó sentado con la carta durante mucho tiempo, reconociendo lo poco habitual que era ese tipo de comunicación en su mundo. La mayoría de los mensajes que recibía estaban cargados de intenciones, estrategias o presiones, incluso cuando parecían amistosos. Este no le pedía nada, y esa ausencia le pesaba más que cualquier obligación. Se dio cuenta de que el billete dorado nunca había sido la verdadera invitación. La verdadera invitación era permanecer presente sin control. A medida que el peso de esa comprensión se asentaba, Julian comenzó a ver sus propios patrones con más claridad que antes. Se dio cuenta de cuántas veces había confundido la independencia con la fuerza y la distancia con la disciplina. Había construido una vida en la que podía marcharse en cualquier momento y había confundido esa libertad con la realización personal. Los últimos días no le habían dado respuestas, pero le habían quitado las excusas. Por primera vez, no podía alegar ignorancia. Julian dobló las cartas con cuidado y las colocó junto al billete dorado, consciente de que se le había confiado algo esencial. No se trataba de gratitud o redención, y desde luego, no se trataba de dinero o generosidad. Se trataba de una elección, de esas silenciosas que no se anuncian ni prometen recompensa. Comprendió que lo que viniera a continuación requeriría constancia, no intensidad, y eso le asustaba más que cualquier riesgo que hubiera corrido antes. De pie junto a la ventana, Julian observó cómo la ciudad transcurría otra mañana cualquiera. La gente se apresuraba, los coches pasaban, la vida continuaba sin pausa, indiferente a su reflexión interna. Sabía que podía volver a su antiguo ritmo sin que nadie notara la diferencia, pero el conocimiento que ahora poseía se negaba a permanecer en silencio. La cuestión ya no era si había sido invitado, sino si estaba dispuesto a quedarse. Julian no se apresuró a volver a la vida de Elena y Macy después de leer las cartas, y esa moderación parecía intencionada más que vacilante. Ahora entendía que aparecer no significaba presentarse de repente con respuestas o declaraciones, sino elegir la presencia sin forzar la cercanía. Pasaron los días, luego una semana, y el silencio entre ellos no era vacío. Era respetuoso, dando forma a algo frágil que necesitaba tiempo para asentarse. Por primera vez, Julian permitió que una conexión respirara en lugar de intentar controlar su resultado o predecir a dónde le llevaría. Cuando regresó, no fue con un plan o un anuncio, sino con una coherencia que hablaba más alto que las palabras. Se detenía brevemente, sin quedarse nunca demasiado tiempo, sin desaparecer nunca, aprendiendo a equilibrar la disponibilidad con los límites de una manera que nunca antes había practicado. Elena se dio cuenta de ello inmediatamente, reconociendo el esfuerzo sin presión, la intención sin expectativas y la ausencia de actuación. Macy lo saludó como siempre, con naturalidad, tratando la continuidad como algo natural en lugar de algo ganado o cuestionado. Julian también comenzó a hacer cambios en otros aspectos de su vida,
cambios que nadie elogiaría ni notaría públicamente. Rechazó compromisos que antes definían su importancia, dejando un espacio en su agenda que al principio le resultaba incómodo, incluso inquietante. Sin el ruido constante de las obligaciones, se dio cuenta de cuánto de su identidad se había construido en torno a la evasión disfrazada de disciplina. La tranquilidad le obligó a enfrentarse a sí mismo sin distracciones, sin logros detrás de los cuales esconderse y sin excusas. Elena, a su manera, también se adaptó, permitiendo que la confianza creciera sin renunciar a los límites que la mantenían con los pies en la tierra. No se apresuró a definir lo que Julian representaba en sus vidas, sino que optó por observar sus acciones a lo largo del tiempo en lugar de sus intenciones. Esa apertura mesurada le hacía sentir segura, no distante, creando espacio para que algo real se desarrollara lentamente y sin urgencia. Julian respetaba esto más que la tranquilidad o el entusiasmo, sintiendo la fuerza de su firmeza y claridad emocional ganadas a través de la experiencia. Maisie seguía siendo el centro estable, sin saber cuánto había alterado su bondad instintiva la trayectoria de un adulto. Hablaba de la escuela, los amigos y las pequeñas decepciones con la confianza de alguien que esperaba ser escuchada y tomada en serio. Julian la escuchaba, no como un salvador o un guía, sino como alguien que aprendía a estar presente sin intentar moldear el momento. Cada conversación le recordaba que la atención en sí misma podía ser transformadora cuando era genuina. Con el paso del tiempo, Julian reconoció que la soledad, que antes había aceptado como permanente, había comenzado a aflojar su control. No había desaparecido, ni había sido sustituida por la certeza o la alegría, pero ya no definía sus días ni sus decisiones. Aprendió que la conexión no llegaba como un momento único de claridad, sino como repetidas decisiones de permanecer comprometido, incluso cuando le resultaba desconocido. Esta comprensión lo afianzó más que cualquier logro que hubiera tenido jamás. Una tarde, meses después, Julian se encontró de nuevo en la misma cafetería donde todo había comenzado. La mesa junto a la ventana estaba ahora ocupada, y las risas llenaban el espacio donde antes reinaba el silencio. No sintió remordimientos al verlo. Sintió reconocimiento y una tranquila sensación de continuidad. La vida había cambiado y él también. Sin hacer alarde de ello, Julian guardó el billete dorado en un cajón de su casa, ya no como recuerdo de una sola noche, sino de una decisión que seguía tomando. Ahora entendía que la bondad no era un momento o un gesto, sino una práctica que requería atención, paciencia y valentía. La historia no había terminado con certeza o resolución en el sentido tradicional. En cambio, se abrió a un futuro moldeado por la presencia en lugar de la evasión. Gracias por escuchar. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más historias que nos recuerdan que la bondad sigue viva en el mundo. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos vemos en la próxima historia.